Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo creo que todos los grupos han trabajado y vieron que cuando empezamos a intercambiar opiniones, aparecen las preguntas y los diálogos se hacen extensos. Vamos a empezar a que cada grupo pueda, al menos qué indicador eligió, si puede, porque no vamos a poder proyectar la tabla que fue seleccionada por cada grupo. ¿Qué Hola. eligieron? ¿Qué fuente de datos eligieron? Y algo para sacar una conclusión. Nosotros, como la primera pregunta fue acá, la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más para Argentina. Y los datos son cambios positivos para la educación, y hay cosas que tal vez no se han sabido aprovechar, pero muchos, para hacer este resultado positivo, se supieron aprovechar para alfabetizar. Del año 93 al 2013. En el 2013 terminamos con un 0,90. Por ahí es interesante ver cómo estas políticas nacionales, vieron que está el plan Fines para terminar la escuela secundaria, el plan Progresar y estos distintos planes que van apareciendo, cómo impactan en las aulas. Tenemos más alumnos, tenemos menos alumnos. Menos alumnos. Bueno, Tenemos nivel socioeconómico bajo, medio y alto. En el nivel socioeconómico bajo, que aumenta la edad, la deserción escolar aumenta en un 50%. Y al contrario, en el nivel medio y alto, los cambios no son tan significativos, solamente la deserción es entre un 5 y un 10%. En los niveles más altos socioeconómicos. Esos fueron en los años 2000, 2005 y 2013. Nosotros de todos los temas vamos a armar un trabajo. Va a salir uno, va a salir. Nosotros lo que entramos a la parte del Operativo Nacional de Educación y lo que vimos es que hay datos a partir del 2003 que tiene porcentajes de aprobado, digamos, bajos en todas las áreas. En el 2005 sigue bajando y en el 2007 como que empieza a repuntar el porcentaje de aprobado hasta llegar al 2013 a 70, de 70 para arriba en todas las áreas, 72, 74. Y lo que también lo relacionamos, estuvimos hablando en grupo, que lo relacionamos con el tema de las distintas políticas de gobierno de los presidentes, porque por ejemplo teníamos datos del 2006 al 2003, no había ningún tipo de cambio. O sea, estaba, qué sé yo, el liberalismo económico, Menem, tuvo de la Rúa, una de Blackle, la EGB. Después en el 2007 como que empieza a repuntar con el tema de la nueva ley de educación. Y la obligatoriedad de la escuela secundaria, supongo que creció el número, claro. Y lo que vimos es que de todas las áreas, el porcentaje más bajo en todos los años de aprobado es ciencias naturales. Como que no se le da importancia, o no sé, nosotros queríamos ver cuál era la onda. Porque matemática bien, medianamente, 70 y pico, lengua también, sociales también, ciencias naturales 65, lo máximo 48. O sea, la mitad de la gente sabe algo de ciencias naturales. ¿Alguna respuesta posible a eso? Yo no. ¿Este grupo? Bueno, nosotros utilizamos para la la página Portales de Educación y analizamos 3 índices. El primer índice es que en todos los sectores de los niveles de educación, ya sea terciario, escuela secundaria y primaria, hubo desde el 2007 al 2014 un nivel exponencial, digamos, lineal de crecimiento. Creemos que fue por su obligatoriedad, por los planes sociales que obligaron a los alumnos a asistir a clase y por métodos alternativos no presenciales, esto que hablábamos de estudiar mediante la computadora.
bueno, y creemos que también al estar puesto en valores absolutos dan cuenta de un crecimiento en la población también, porque no eran porcentajes, eran números reales, que a su vez creemos que en realidad es porque creció también la población. Luego tomamos el sector de la población jóvenes adultos, que también hubo un aumento constante. Creemos que también tiene que ver con la incidencia de planes sociales y que a su vez incrementó el incentivo de que en los trabajos pidan como requisito tener el título secundario. Luego el indicativo del sector privado bajó y sigue siendo mucho más alto el del público. Creemos que esto tiene que ver con varias cosas. Primero, el número de las escuelas públicas no supera el de las privadas. Segundo, creemos que el poder adquisitivo de nuestra sociedad no alcanza para que todos accedamos a una escuela privada. Luego, el tercer requisito, que históricamente se valorizó la escuela pública y que se sigue valorizando. Luego, que no todas las escuelas públicas o privadas ofrecen instancia primaria y secundaria, es decir, hay chicos que arrancan la primaria en una escuela privada, luego se cambian a una escuela pública secundaria, y también que en cuanto a educación especial no hay muchas variedades para acceder, eso creemos que también influye, y que hubo un incremento de la educación pública en sectores periféricos de la sociedad, es decir, se llegó a poder tener, a poder educar a todos los sectores sociales de la sociedad, y se abrió a partir del Estado de esas instituciones. Así que creemos que por eso sigue estando más alto el número de las escuelas públicas. Se comparó Argentina con Uruguay. Esto sacando los datos del Banco Mundial. Respecto a eso, tomamos la misma estadística que en el análisis anterior, que vendría a ser la tasa de escolarización de primaria a secundaria, el paso de primaria a secundaria. No me acuerdo el índice exactamente cómo se llamaba. ¿La tasa bruta o la tasa? Y bueno, ahí encontramos que Argentina en el año 2008-2009, respecto a los demás países de Latinoamérica y a Uruguay en particular, superó ampliamente. Eso lo vemos muy influenciado con que sea de los pocos países que tienen la secundaria obligatoria en ese momento. Es por eso que en Argentina el 88% de los estudiantes pasó de la primaria a la secundaria en el año 2008, mientras que en Uruguay lo hizo el 75%, menos todavía. Uruguay sí, el 75%, y más cercano al promedio de América Latina y el Caribe. Bien. Y se siguió respecto a la discusión que venía trayendo de qué órgano lo controla. Claro. Ahí se dio la discusión de qué significaba cada cosa. Entre lo que evalúa la UNESCO y la OCDE. Sí, siempre el análisis de los resultados tiene que estar desde el punto de vista del organismo que lo da. No lo podemos hacer desde otro lugar. Claro, como decía, entonces acá, porque nosotros nos sorprendió, porque nos veníamos viendo en PISA números 59, 61 de 65 países últimos, y cuando vemos acá, en concreto, pasamos a estar por sobre. Entonces, cuantitativamente tenemos el 100% de los alumnos en escuela secundaria, pero que ingresan a escuela secundaria, pero bueno, cualitativamente estamos en el 60%. Claro, porque como para hacer también ese análisis de quizás, o bueno, quedaría la o sea, pregunta, la Argentina, reflexión a lo mejor, de en términos de hacer. años de escolaridad, tiene cubierto. Exacto, pero tiene no cubierto. Falta el cuánto aprendemos de tantos años de escolaridad. Clase que ahí es de donde se establece la diferencia con los resultados de la prueba PISA. Exacto. ¿Sí? Y me quedé pensando en esto, ellos eligieron la tasa neta de escolaridad. ¿Podría ser que una tasa sea más del 100%? Nos dio el 104%. 104%. Bueno, en un año, primaria, secundaria, ¿qué era? De paso. Secundaria. A ver. Claro, la tasa bruta, más de un 100%. Entonces parecía que puede ser... que nosotros llegamos es que pensamos que los chicos como se inscriben en varias escuelas para ver si ingresan
a una en especial y por Ajá. ahí no ingresan y entonces como que tienen otra opción. Claro, pero vieron que tenemos el SIGAE, que por ahí con la cuestión del seguimiento de alumnos no puede estar un alumno en más de una escuela. Claro. Respecto al porcentaje ese que le da superior a un 100%, corresponde a que tenés un 100% de alumnos que están en la edad correcta de escolaridad, más un porcentaje de alumnos que superan ese porcentaje. Entonces, sumado, hay un 100% acorde a la edad, más un 4% de gente que está superando la edad correspondiente a ese nivel de escolaridad. El indicador que tomamos fue la cantidad de alumnos, el porcentaje de alumnos con retraso escolar, ya sea a nivel primario y secundario. Sí, de 1 o 2 años, sería que se produce en 1 o 2 años. Bueno, lo que nos propusimos para la primera actividad lo analizamos a nivel país. Lo que encontramos es que se venía dando una fluctuación entre un 11% y casi un 14%, pero siempre en forma de picos, años tras años. Y el máximo pico se produjo allá en el año 2008 y lo asociamos a unas resoluciones que salieron en pico para arriba, sí, sí, no valles, picos, sí. Y bueno, lo asociamos justamente, bueno, porque a partir del pico tuvo una fuerte caída, entonces lo asociamos a las resoluciones por ahí que salieron sobre que los chicos no podían repetir el primer grado, sobre algunas resoluciones internas de las instituciones en donde no podía haber aplazos en los primeros cuatrimestres y demás. Pero si nosotros hacemos un análisis con una línea de tendencia, vemos que se mantiene constante, ¿sí? El promedio es constante. Entonces nos pareció bueno también analizarlo frente a otros países. Entonces tomamos países como Chile, Brasil y Venezuela, y donde nos encontramos que esos países realmente tienen una pendiente negativa, digamos, en todo lo que es repitencia. Arrancaron prácticamente con niveles iguales o más altos que Argentina, y terminaron, por ejemplo, en una foto del 2011 hasta con 10 puntos abajo de lo que es Argentina. Entonces eso, digamos, te hablo de una incógnita de qué políticas educativas ellos trabajan, ¿sí? Como para ver, digamos, porque realmente, sí, en repitencia, sí. Es llamativo, digamos, sí, es llamativo, sobre todo Venezuela, que arrancó con un 20%, casi 21%, y en el año 2011 tenía 10%. Entonces, sí. Y Argentina siempre se mantuvo, siempre fue constante. ¿Alguien más? Bueno, la verdad que me gustó mucho, ha sido muy productivo, y en la medida que uno se mete en estas cosas van apareciendo intereses, ¿no? ¿Hay alguna forma cuando uno lee una estadística de saber si son verdaderas o falsas? Esto de verdadero o falso, por ahí yo creo que lo que se duda es de cómo se toman los datos, o metodológicamente cuáles son las definiciones que damos a los distintos indicadores. Hoy con un grupo estábamos charlando el tema del desempleo. Entonces, ¿qué entendemos por desempleo? El INDEC en la Argentina tiene una definición para el desempleo, para el subempleo y otras más. Y a lo mejor, si metodológicamente, bueno, la última semana previa a la que se le hace la entrevista, la persona tiene que responder si trabajó al menos, la verdad que no recuerdo, cierta cantidad de horas. Entonces, a lo mejor alguien que ocasionalmente esa semana trabajó los 5 días, contestó que sí, y entra como empleo. Cuando, si le preguntamos al señor le hacemos otra pregunta, ¿usted tiene empleo? ¿Buscaría otro empleo? ¿Quiere mejorar? Entonces, ¿cuál es entre lo que el indicador dice más la percepción que tiene la persona? Pues seguramente la semana que viene a lo mejor no trabaja. ¿Y existe algún protocolo para hacer una estadística? No. Para que no, porque los todas equipos de sean investigación iguales. lo que hacen es trabajar en las definiciones metodológicas. Las definiciones metodológicas se construyen
país por país, instituto por instituto. Cuando hablamos de los índices de pobreza en la República Argentina, esa es otra cuestión, porque si hablamos, hay una palabrita que los de economía me van a entender, de los quintiles. Entonces, tenemos toda la población separada en 5 grupos y del quintil más pobre al quintil más rico de la población. Entonces, en términos de ingresos, ese quintil más pobre, ese ingreso que tenga, ese 20% de ahí para abajo, es el que se toma como nivel de pobreza. Pero para entender eso hay que ver cómo se toman los datos. O si nos basamos en el índice de precio del consumidor, ese IPC que da la nación no es el mismo para todas las provincias. Los precios cuidados no están en todas las provincias. Si buscan el IPC para Santa Fe, difiere de Rosario, difiere de Capital Federal. Pero cuando a nivel internacional se trabajan con estadísticas, son las estadísticas oficiales. Cuando vemos todas esas páginas con promoción de alumnos y demás, son datos oficiales. Por eso yo insisto, siempre hay que leerlo metodológico, para que entendamos cómo buscaron la información, y si reproduzco una información es en esos términos. En esos términos.